Shalom, sin reproches ni críticas. Es importante saber que el hombre está dispuesto a complacer a su mujer siempre que ella utilice un enfoque positivo para conseguir que haga o actúe como desea. Esto lo aprendemos del rey David en su obra Los Salmos, cuando desea estimular o fortalecer al lector para hacer una buena acción o cumplir algún precepto, siempre se expresa en una forma positiva usando las palabras dichoso es, por ejemplo. El rey David no dice pobre del que toma consejo de malvados. Esto no lo dice, dice dichoso es el hombre que no anda en consejo de malvados. La mujer tiene un potencial de actuar de esa misma manera. En lugar de criticar al esposo y gritarle, debe alentarlo y fortalecerlo en una forma cálida. Aunque el reproche es algo muy importante y debería ser obligación de cada uno reprender a su prójimo cuando no se comporta rectamente, tal como está escrito, habrás de reprender a tu prójimo. Pero a pesar de todo, no toda persona puede hacerlo. ¿Y por qué no toda persona puede hacerlo? Pues la persona que reprocha debe tener dignidad para hacerlo. No solo reprochar, es decir, la persona debe de tener una categoría espiritual digna para poder hacer reproches. Pero si aún esa persona no posee el nivel espiritual, el reproche puede ser perjudicial y dañino, ya que si no proviene de la persona adecuada, puede, en lugar de conducir al mejoramiento, debilitar el alma del reprochado y alejarlo del bien que hay en él. El reproche, por lo general, debilita y causa dolor. Después de ser reprendidas, muchas personas pierden la confianza en sí mismas y caen en la desesperación, destruyendo toda esperanza de rectificación. Esa persona puede caer completamente del camino del bien, creyendo que no es buena, y por lo tanto el Creador no se complace con sus plegarias y el cumplimiento de los preceptos. Esa persona, con la ayuda de la mala inclinación, llega a la conclusión obvia de que es mala y que no tiene ninguna esperanza, por lo tanto se dice, ¿para qué debo molestarme? De cualquier manera, Hashem no quiere saber nada de mí. Este es el tremendo daño que se puede hacer reprendiendo a alguien incorrectamente. Solo un esposo que es un siervo exaltado de Hashem, modesto y verdaderamente humilde como Moshe, será capaz de aceptar las críticas de su esposa. Incluso si ha alcanzado tal nivel espiritual, aún así le será muy difícil aceptar su reproche o sus críticas. Pero cuando una mujer se dirige a su esposo con palabras de aliento en lugar de críticas, el efecto es mucho más beneficioso, dado que este es el caso de un hombre que se encuentra en el más alto nivel. Entonces, por supuesto, el marido común debe de ser abordado con cálidas palabras de aliento y apoyo. Una mujer puede ser una fuente poderosa de estímulo a través de sus palabras de apoyo. Las mujeres bondadosas refuerzan en el marido la confianza en sí mismos, lo que contribuye al beneficio futuro de ella misma. Por lo tanto, una mujer que reconoce las deficiencias de su esposo, cualquiera que sean, se enfrenta a dos posibles caminos. Puede abatirlo por sus defectos, con críticas, o puede alentarlo con palabras positivas. Las palabras de aliento siempre tienen un efecto constructivo. Las personas están sedientas de cumplidos. Por ejemplo, si le dices a un avaro que es generoso, entonces aspirará a ser generoso y merecedor de ese cumplido. Por otro lado, si le hablas sin tapujos y le dices que es un avaro, se volverá aún más miserable. Se cuenta de un violinista renombrado
que al empezar a tocar lo hacía tan mal, su ejecución era insoportable, irritante. ¿Qué hizo su mujer? Ciertamente tenía que haber gritado o haberle hecho saber la verdad, que lo hacía muy mal. Sin embargo, la esposa del violinista, con su sabiduría femenina, decidió alentarlo, aunque parecía un caso perdido. Le decía cuán bien tocaba y cuánto había mejorado, aun cuando estos cumplidos no eran exactamente precisos. Este estímulo era el resultado de su paciencia y su voluntad de alentar e inspirar a su esposo a toda costa. Como resultado, él empezó a creer que podría ser un gran músico, y así fue. Llegó a ser uno de los más talentosos violinistas del mundo. Si la misma esposa hubiera escogido apegarse a la verdad y hubiera criticado continuamente su forma de tocar, seguramente él habría perdido toda su aspiración y se habría rendido por completo. En este caso, ¿quién les parece que habría perdido más? Sin duda alguna, ella misma. Posiblemente fuera la esposa de un fracasado. Por actuar con la sabiduría, ahora es la esposa del gran violinista famoso de renombre y ella va tomada de su brazo. Y claro, él mismo reconoce que las muletas de apoyo que él necesitaba en ese entonces fue su esposa. Ella se ofreció a ser ese soporte, con sus palabras de aliento, con sus palabras positivas y de ánimo, lo levantó de la condición en la que estaba. Las palabras positivas y de generosidad hacia los esposos pueden hacer que el hombre más vil o ruin pueda salir de la condición en la que está. La mujer tiene la capacidad, tiene las cualidades para usarlas y favorecer a su esposo. Aun si una esposa no puede encontrar la fuerza necesaria para alentar a su esposo, debería al menos de abstenerse de reprocharle o criticarle. Sin duda es preferible su silencio. Las críticas son solo una receta bien probada para discusiones y peleas entre la pareja. Esto es particularmente verdad durante los primeros años, cuando ambos son nuevos en la vida matrimonial. Por lo tanto, la esposa debería usar su sabiduría femenina y hacer todo lo posible para ignorar sus defectos. Debería rezar mucho por su esposo y seguramente por medio de sus plegarias Hashem les ayudará a los dos. Las críticas son un veneno. Una de las dolencias más comunes de nuestra generación es la autopersecución. Muchos viven con el sentimiento incorrecto de culpa, como consecuencia de una educación defectuosa de parte de los padres y de los profesores, que bombardearon a los niños con desaprobaciones interminables y críticas. Por lo tanto, cuando una esposa critica a su marido, refuerza la ya baja autoimagen que él tiene de sí mismo. Él ve esas palabras desaprobadoras como la prueba que justifica su autocrítica. Esto solo refuerza su autopersecución y le debilita aún más. Una esposa que es estricta e impaciente con su marido nunca conseguirá la paz matrimonial, ya que la severidad nunca trae la paz. Una mujer que critica al marido puede caer en el pecado de la ira o avergonzar a su esposo. Por el contrario, la abstención de criticar el comportamiento del marido se le aplica a errores que él ya ha cometido. Sin embargo, si la esposa nota que su marido está a punto de hacer algo prohibido, debe advertirle aplicando su sabiduría femenina y su sensibilidad a fin de salvar un futuro de pecado. La mujer siempre tiene palabras de cautela para abordar en el momento preciso. Basta ser prudentes y sensatas. Solo por medio del fortalecimiento positivo lograrás que tu marido elija el mejor de los caminos. Por lo tanto, el consejo es solo buscar los puntos buenos que, aunque no parezcan, existen en él. Debes de saber que hay que juzgar a cada persona de manera favorable e incluso, en el caso de un malvado,
y completo pecador, se debe buscar y encontrar algo de bueno en él, que por ese pequeño bien no es completamente impío. Al encontrar ese mínimo de bien en él y juzgándolo en forma favorable, de hecho lo elevas espiritualmente. Esta lección, que al juzgar favorablemente a una persona le ayudas a mejorar su camino, contradice el sentido común de la gente, que la gente tiende a suponer que el modo de corregir a los demás es buscando e identificando sus defectos y vicios, y luego reprochando, criticando y amenazando provocará un cambio beneficioso. Sin embargo, la verdadera manera de ayudar a una persona a mejorar es buscando sus atributos positivos y sus puntos fuertes. Juzgar a otros favorablemente induce a que ellos sean también juzgados favorablemente. Repito, una mujer posee el enorme poder de influir en su marido. Cuando ves sus puntos buenos en lugar de criticarle, entonces le incitas a continuar actuando bien. Además, cuando el hombre ve que su mujer es amable y le alaba, entonces no puede ser ingrato con ella y desea agradarle y satisfacer su voluntad. La esposa que busca los puntos buenos de su marido es recompensada de dos formas. En primer lugar, ya no verá nada malo en su marido, y en segundo lugar, le verá bajo una luz positiva, lo que causa que le aprecie más y por lo tanto le ame más. Ese amor será el mayor incentivo para su esposo para hacer el bien. Shalom beatzlajá.